Vamos a empezar. La semana pasada hemos hablado de Abraham, que nos da el ejemplo cómo hay que recibir a los invitados. Y no solamente aprendimos esto de Abraham, sino trabajamos de otra manera. Yo presenté los versículos, ustedes hicieron preguntas al versículo. O sea, se preguntaron, ¿por qué esta palabra se usa aquí? ¿Por qué se dice así y no de otra forma? Y después escuchamos lo que tienen que decir los sabios a lo largo de las generaciones, los comentaristas, respecto a esas mismas palabras que ustedes han señalado. Hemos aprendido de Abraham las bases para una hospitalidad perfecta. Y las voy a leer y mencionar simplemente para que los tengamos como trasfondo para las lecturas que vamos a hacer hoy. Porque hoy vamos a leer por lo menos 2 casos de hospitalidad, a lo mejor más. Entonces, el dueño de la casa sale hacia los invitados. Ustedes se acuerdan que Abraham estaba sentado en la espera de invitados, aun que era la hora más calurosa del día. Y apenas los vio, salió para recibirlos. También le expresa su gratitud por su visita. Él es menos importante, a ellos le da toda la importancia. Le promete poco y hace mucho. Eso es importante porque al principio lo que le ofrece es una rebanada de pan y pat lechem, un poco de algo de comida. Alguien dijo como el primer plato. Pero él hace mucho y la gente de su casa también participa, los sirvientes, la esposa, todos participan en los preparativos para honrar a esos invitados. Él prepara la comida rápido, todos están haciendo todo muy rápido, especialmente él, y él mismo les sirve, no ordena a sus siervos que sirven a los invitados, sino lo hace él mismo. Y cuando ellos se van, él los acompaña cuando salen de la casa. El versículo que leímos, el último versículo que leímos, era ese precisamente, que Abraham acompaña los invitados. ואברהם הולך עמם לשלחם. Pero las palabras de antes de este último versículo, de estas últimas palabras que resumen la hospitalidad de Abraham, esas palabras son muy importantes porque son, por un lado, termina el cuento o la historia acerca de Abraham y empieza la historia de Lot. Dice, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום. Las personas que vinieron a visitarlos, que nosotros explicamos que eran 3 ángeles, cada uno con una misión específica, se levantaron y miraron hacia Sodoma. Y
Si ustedes quieren saber esta pintura que está representada acá, ¿qué significa? Es una ilustración francesa del siglo XIV que quiere describir a Sodoma. Entonces, ahora vamos a empezar a leer en el capítulo 19 de Génesis y vamos a ver cómo recibe Lot, el sobrino de Abraham, que vive en Sodoma, cómo él recibe a esos invitados. Y vamos a tratar de comparar nuestro objetivo principal, como les dije la semana pasada. Estos dos capítulos, 18 y 19, traen muchos temas importantes, pero nuestro objetivo principal para hoy es hablar de la hospitalidad. Así que, tal como no hemos tocado la semana pasada, no hemos hablado de del anuncio que le hicieron los mensajeros a Abraham y a Sara que van a tener un hijo. No hablamos de la conversación que no hablaremos hoy de la conversación que Abraham tuvo con Dios respecto a Sodoma y cómo trató de salvar a la ciudad gracias a inclusive 5 justos que se encuentran en ella. Y en el capítulo 19 no vamos a hablar de todo lo que pasó con Lot y su familia después de la visita o al final de esa visita importante de los mensajeros. Nos vamos a dedicar a hospitalidad. Y en otras oportunidades hablaremos de los otros temas importantes que lo que no hemos hecho la semana pasada y lo que no vamos a hacer hoy. Entonces estamos en Génesis 19, Bereshit Yod Tet. Yod es 10, Tet 9, junto 19. Y ahora vamos a hacer así. Arriba está el primer versículo que se refiere a Lot. Y abajo, para comparar, hay partes del primero y del segundo de los versículos del capítulo 18 que describen cómo Abraham se encontró con los invitados, con los huéspedes y qué pasó. Y vamos a tratar de comparar. Como hoy vamos a tener muchas lecturas de varios temas de hospitalidad, de varias ocurrencias de hospitalidad, entonces está todo concentrado y inclusive puse diferentes colores, pero igual, solamente para el inicio. A ver, ¿ustedes tienen preguntas al versículo 1 del capítulo 19? Compárenlo con el versículo 2 y con el principio aquí, que es el versículo 1 del capítulo 18. Y hagan preguntas al versículo 1 del capítulo 19. Preguntas, no comentarios. O sea, ¿por qué tal y tal cosa? ¿Sí? Y si tienen alguna pregunta al versículo, entonces levanten la mano. Cuando yo hable con ustedes, cuando me dirijo a ustedes, entonces hay que abrir el micrófono, no antes. Y así no molestamos a los demás. Entonces, mientras ustedes piensan, yo voy a leer en hebreo. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. וירא לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. Vinieron los 2 ángeles a Sodoma por la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo. Y abajo, respecto a Abraham, está el hebreo, entonces yo lo voy a traducir.
והוא יושב פתח האוהל כחום היום. Él estaba sentado en la entrada de la tienda a la hora más calurosa del día. וישא עיניו וירא, y levantó sus ojos y vio, והנה 3 אנשים ניצבים עליו, y vio 3 hombres de pie delante de él, וירא, y vio otra vez, וירוץ, y corrió hacia ellos, לקראתם, desde la entrada de la tienda, y se postró o se inclinó hacia el suelo. Entonces, si tienen ahí Biblias, pueden abrir para que podamos comparar, para que se acuerden. A ver, ¿tienen preguntas al versículo 1? ¿Quieren preguntar por qué tal y tal cosa? Si tienen preguntas, hay que levantar la mano. Sí, José. Primera vez que entro a esto. La pregunta es que si es ay, Dios mío, el inclinarse hacia el suelo cuando llegan personas es una forma normal que ocurría en aquel entonces. Me llama la atención de que... Sí, a eso le puedo contestar ya. Sí, es una forma usual de respeto hacia la gente cuando se encuentran, y se puede ver todavía hoy día en varias culturas antiguas, no solamente entre los beduinos, entre uno de mis estudiantes del oriente, de la China, de los filipinos, me ha dicho también que se inclinan. Es cuestión de respeto. Algo más hacia el versículo. ¿Quieres otro comentario? ¿O eso es una todo? Costumbre entonces, ¿no? Sí, de antes. Era costumbre de antes y se conserva. A veces no significa rodearse, sino dar una bienvenida con respeto a los invitados. Perdón, y el inclinarse hacia el suelo no es postrarse, No, sino simplemente con la cabeza, a lo mejor hacer una reverencia o algo sí, así. algo más como una Correcto. reverencia, sí, sí. Ah, ok, gracias. Bien. José, ¿puedes bajar el signo ese de la mano para... Gracias. Leopoldo. Sí, Malca, shalom. Shalom, shalom. La pregunta sería, ¿por qué habla de 2 ángeles cuando en la visita a Abraham se habla de 3 varones? Cambia el sentido. ¿Y cambia algo más? Leopoldo, ¿cambia algo más? El sentido y el número. El número, sí. De 3 a 2 varones por ángeles. Sí, esta es una pregunta muy buena. Y hay diferentes versiones o respuestas. Primero hablamos del número. Nosotros explicamos, y le voy a volver a decirlo la semana pasada, que dicen los sabios, dice Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, siglo XI, antes de la era común, dice que vinieron 3 mensajeros a hablar con Abraham, a visitar a Abraham. Cada uno tenía una misión. Dice que un ángel o un mensajero divino no tiene más que una misión. Inclusive hay alguien que dice que cada ángel está destinado, su destino es, él existe por una sola misión. Entonces, los que vinieron a Abraham, uno vino para decir a Abraham y a Sara que van a tener un hijo, el otro vino a curar a Abraham de su malestar, y uno vino
para destruir a la ciudad de Sodoma. Y agregan que el segundo que vino para curar a Abraham, que vino con una misión positiva de curar, de ayudar, él también fue encargado de sacar a Lot y a su familia de Sodoma. Entonces, por eso, el que vino para avisar el nacimiento de Yitzhak no acompañó a los otros dos en su segunda misión. ¿Por qué Abraham vio hombres, varones, y por qué Lot vio ángeles? Según los comentaristas, el nivel de ver hombres, el nivel de Abraham es más alto. Y citan varios ejemplos, yo voy a mencionar uno. Si ustedes se acuerdan, Jacob, cuando volvió con su familia, después de muchos años, volvió desde Harán, desde Mesopotamia, de la casa de Labán, volvió a Canaán, y antes que él se encontró con su hermano Esau, tuvo una lucha con, podemos decir, un ángel o una persona, pero él vio Ish, él vio una persona. Y citan otros ejemplos y dicen que Abraham vio hombres y sabía que vienen de parte del Señor. Su nivel era más alto. Mientras que Lot, inmediatamente lo que vio ángeles. Por supuesto, pues, quiero volver a pedirle a todos que cierren sus micrófonos. Por supuesto que la palabra malachim en hebreo, tal como en español, puede ser ángeles y también se puede entender como mensajeros. Entonces, esa es la respuesta, y por eso la diferencia representa entre malachim y anashim la percepción de Noah y la percepción de Abraham. Leopoldo, ¿algo más? No, Malca, muchas gracias por la explicación. Bien, explicaciones hoy de verdad son todas de los comentaristas, menos de, vamos a decir, de opiniones de hoy día. No estamos hablando de leyendo los versículos con los ojos de la investigación histórica, arqueológica, de arqueología. Estamos hablando de un punto de vista de los comentaristas y estamos hablando un poco de lo que es un cuento o una historia corta bíblica. Vamos a ver, ¿hay otras preguntas? María Mercedes. Hola, ¿qué tal? Shalom, Marta, qué gusto. Hello. Me da gusto verte. Mira, mi pregunta es esta. ¿Por qué estaba sentado Lot a la puerta de Sodoma? Uh-huh. Muy ¿Por bien. qué no en su casa? Sí. Porque estaba a las puertas de Sodoma. Esa Sí. es mi pregunta. Nosotros vimos que hay en las palabras mencionadas en las dos historias, hay palabras comunes y hay palabras diferentes. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda. Lot está sentado en la entrada o en el portón de la ciudad de Sodoma. Sí. Sha'ar, portón. Sí. Uh-huh. Lot, generalmente nosotros sabemos de muchísimas historias en la Biblia que los jueces estaban sentados en el portón de las ciudades. Era el lugar donde los jueces, los
las personas importantes de la comunidad se sentaban y cuando la gente tenía alguna pregunta, alguna consulta o había una disputa, llegaron al portón de la ciudad y ahí consultaron con los jueces o traían su asunto para decidir la disputa. Entonces, posiblemente, dicen, Lot era considerado una persona importante en Sodoma y por eso estaba en el portón sentado ahí. Muy bien. Hay una explicación nada más. Uno de los sabios dice que solamente este día estaba sentado ahí y entonces sugiere leer no Yoshev, que es participio continuo, sino Yashav. Perdón, al revés. Equivocación mía. No dice Yashav en Katal, o sea, en pasado, que demuestra costumbre, sino Yoshev en presente, en participio, que demuestra que este día él estaba ahí. Y ahí podemos ver que a lo mejor entender que era una ocasión única porque todo era en este día algo diferente. Esa también una de las respuestas. Toda Bien. Malca. Bevakasha. Bienvenida. Cierra nada más, baja la mano por favor, yo cierro micrófono. Vamos a ver si hay más preguntas y si no, empiezo a contestar yo todas las diferencias de colores. Hay muchísimas más. Entonces, hablamos de dos ángeles o dos mensajeros. Lot estaba sentado ahí en la tarde, al final del día. Abraham estaba sentado en la hora más calurosa del día y de eso se puede hablar mucho, pero hay algo más. Al final del día y aquí en mediodía, si pensamos en el tiempo, vemos la relación entre las dos historias. Hacia Abraham llegaron en el Medio Oriente a las 11 o 12 o inclusive a veces a las 10 de la mañana ya es la hora más calurosa del día. Empieza la ola del calor. ¿Cuánto tiempo pasó entre el encuentro con Abraham y la estadía ahí y la llegada a Sodoma? ¿Cuánto tiempo dura un cuento o una historia que la vamos a llamar cuando uno analiza literatura moderna, habla de un cuento corto. Un cuento corto puede ser hoy día dicen en literatura moderna, puede ser una frase. Un cuento corto puede ser 6 versículos. Entonces, ¿cuánto tiempo? Todo era, vamos a decir, en los mismos 24 horas. Lot también vio, Vayar Lot. Abraham, donde Abraham se dice 2 veces Vayar, y la primera es cuando los vio, y la segunda cuando realizó que no eran simples hombres, sino enviados, o como uno de los comentaristas dice que vino Dios para avisarle el nacimiento del Hijo y 2 ángeles lo acompañaban. Entonces, Lot también vio algo. A lo mejor relacionamos ese vayar con la forma que él, la percepción de él, de esos 2 mensajeros, entendió que eran algo especial, que no eran hombres, simples hombres. Y por supuesto, se levanta hacia ellos, likratam. Ese likratam es lo que dicen en la
en los principios de la hospitalidad, cuando él adjudica mucha importancia a los invitados. Entonces, él va hacia ellos. No espera hasta que ellos lleguen a él, sino va hacia ellos. Abraham corrió. Lot solamente se levantó en la dirección hacia ellos. Vemos en los primeros versículos de las dos historias muchos verbos y muchas palabras, sustantivos muy parecidos que ligan, que relacionan esas dos historias. Por si acaso leemos y no entendemos, la repetición de ciertas palabras nos indica que hay una relación. ¿Y cómo los recibe? ¿Qué les dice? Entonces, seguimos leyendo. Esta vez también palabras que están relacionadas, están también resaltadas en los versículos 3 y 4 abajo, que son del capítulo 18. Esto es capítulo 18. Entonces, ¿qué les dice? Dice, Hinena Adonai, suruna el beit avdichem, velinu, verachatzu raglechem, והשכמתם והלכתם לדרככם, ויאמרו לא, כי ברחוב נלין. Les dijo mis señores, Adonai, y también Abraham dijo Adonai. Y por supuesto, hay quienes dicen, ahí se muestra solamente la forma de respeto de decir señores, y otros dicen, ya sabían los dos que no son personas carne y hueso. Y él los invita a su casa. Los invita a su casa. Y hay una diferencia grande. Él dice, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojarlos y lavar vuestros pies. Abraham dice, primero tomen un poco de agua y después laven sus pies y después les voy a traer comida. Lot dice, primero vengan a la casa, segundo, quédense a dormir, y tercero, laven sus pies. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué Lot? Nosotros explicamos que la gente que viene en esta zona desértica, viene caminando, llega con los pies y las manos a lo mejor y otras partes del cuerpo sucios del polvo, de la arena. Entonces, ¿por qué dice primero vengan a la casa? Lo explica porque sabía que la gente de Sodoma no era gente que recibía bien invitados. Él conocía a la gente, a las características de la gente de esa ciudad. Y lo que él quiso primero que nada es proteger a los invitados. Y entonces le quería decir, primero vengan a la casa. Otra opinión sigue en la idea y dice así, él sabía que era prohibido, inclusive, que no se acostumbraba a invitar gente a la casa. Y entonces quería demostrar que si vienen y le reclaman por qué dejaste entrar, él diría, por un momento nada más, ven, todavía sus pies están sucios del camino, acaban de llegar. Como poder justificarse y decir, todavía no pude
sacarlos de mi casa. Ellos vinieron, entraron, ven, los pies están sucios. A mí me gusta más la idea y creo que por eso Lot fue salvado. Eso es lo que dicen también los comentaristas, que Lot fue salvado porque era el único que se encontró ahí en Sodoma que siguió los pasos de Abraham y hospedó a la gente en su casa. O sea, sí, él sabía que lo más importante es primero que vengan a la casa y después limpiarse. Al revés, o sea, los admitió a su casa así como estaban del camino, porque quería protegerlos. Y entonces, él sigue y dice algo más. Él dice, igual como Abraham, después ustedes se levantarán y seguirán su camino. Y Abraham le dice lo mismo a los invitados. Ahar ta'avoru. Después ustedes pueden, primero déjenme cumplir, ustedes vienen del camino, yo quiero cumplir con esa mitzvah, ese precepto de recibir, de hospitalidad, de recibir a los invitados. Entonces, primero entren a mi casa y después ustedes podrán seguir su camino. No es que yo quiero molestarles en su misión. Él no sabía cuál era la misión. Entonces, ¿hay más algo respecto a este versículo que quieren preguntar o comentar? Veo que Esther, sí. Un comentario, pregunta, sí. Shalom, Malca. Shalom, shalom. Quisiera preguntar, Malca, ¿por qué los ángeles toman forma humana y si Lot quiso adorarlos o ya sabía que eran ángeles? Gracias, Malca. En la mayoría de las explicaciones se comenta que él, por eso el cambio de la palabra, que él sabía o reconoció que eran ángeles. Pero el nivel de ángeles, el nivel de los tres invitados de Abraham, parece que ahí el nivel era más alto que ángeles. Y por eso dice Anashim. A nosotros con esas palabras, el juego de palabras nos parece ilógico. Pero hay otros versículos donde Dios se revela a las personas, a ciertas personas como Ish, como hombre. Y entonces dicen que la percepción de Abraham o la revelación a Abraham era de nivel más alto. Y fíjense, después Dios habla con él de la destrucción de Sodoma y acepta la sugerencia de Abraham. O sea, la relación con Abraham es diferente y la relación con Lot diferente, pero Lot percibió algo. Lot percibió algo. Entonces, les rogó mucho. ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו. Vinieron a su casa. En la historia de Abraham también tomó tiempo hasta que ellos aceptaron quedarse. ויעש להם משתה ומצות ועפר ויאכלו. Lot les hizo banquete, coció panes sin levadura, matzot, y comieron. Vuelvo un momento a la lista de palabras importantes. Pat lechem es el bocado, lo que ofrece Abraham al principio a los invitados. Ya lo otro, sean ugot, pan redondo, o matzot, panes sin levadura, que significa que lo hicieron rapidísimo para los invitados, no dejaron la masa que suba con la levadura, ¿no? Entonces, eso es lo que ofreció Lot. Y
dice afá, o sea, inclusive el verbo nos muestra que él mismo, vayaslaem, él mismo hizo, sirvió, cocinó, toda la importancia de los invitados. Y ahora llegamos a ese momento crucial, a ese momento que todos se preguntan, no vamos a hablar precisamente del problema, pero algo. טרם ישכבו ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. Antes que se acostaron, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Fíjense en dos veces, los hombres de la ciudad, los varones de la ciudad de Sodoma. Todos vinieron. Mina'ar ve'ad zaken. Todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Kol ha'am, mikatse, desde lo más lejos de la ciudad. Vinieron todos. Vaikre'u el Lot, vayomru lo, y le dijeron a Lot, ayer אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. Llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Este verbo conocer, en sentido bíblico, se refiere a relaciones sexuales. Desde la historia de Adán y Eva, de Adán y Java, se usa siempre este verbo saber, conocer, un otro conocimiento más íntimo. Pero aquí está muy claro a todos que se refiere a relaciones sexuales y que era algo que se hacía, algo común en Sodoma. Y aquí quiero pasar un momento a dos versículos, uno de Génesis y otro de Ezequiel, y hay también otros versículos en la Biblia que mencionan los pecados de la gente de Sodoma. En Génesis 13 dice de la gente de Sodoma, Ra'im v'chata'im la'Adonai me'od, cometían malos pecados contra el Señor. Y en Ezequiel también habla Avon Sdom Achotech, la maldad de Sodom. Y ahí mencionan Veyad ani ve'evion lo hechezika, no fortaleció la mano del afligiado y del necesitado. Entonces, esta característica de la gente de Sodoma, que no ayudaba a sus prójimos, es precisamente relacionada con la costumbre de recibir a los invitados, ¿sí? De tratar a la gente que viene de fuera en forma hospitalaria, de abrir sus puertas a la gente. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada, que la hospitalidad en si ampliamos el término, dice los rabinos hoy del movimiento jasídico, es inclusive no solamente entrar a la casa, que entren a la casa, también saludar a la gente en el ascensor o en la calle y preguntarle a uno cómo se siente y querer escucharlo. Eso también es parte de esa palabra amplia de hospitalidad. Vayetze alehem Lot, fíjense en lo que hizo Lot. Salió Petra hacia la entrada. Petach, lo vimos antes, entrada. Vehadelet sagar acharav, y cerró la puerta tras sí para que no puedan entrar. Se quedó él frente a todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo,
de la ciudad de Sodoma. Esto requiere coraje, esto requiere un nivel alto de hospitalidad. Él quería evitar el contacto de la gente de Sodoma con sus invitados, quería proteger a sus invitados. Y les dice, y pongan atención a esa palabra que está señalada aquí, Vayomar, al na'achai tareu. Os ruego, hermanos míos, no hagáis la tal maldad. Hermanos míos. O sea, Lot trata de apaciguar la gente de Sodoma. Entonces los llama hermanos y le dice que no hagan el mal. A lo mejor eso era su papel como juez ahí. A lo mejor era el único juez que hacía su trabajo según la forma más humana. Y él aquí, veo que ya estaban hablando en el chat de eso, les ofrece a sus 2 hijas vírgenes y toman a mis hijas, hagan con ellas lo que quieren, pero a mis invitados que están bajo mi techo no hagan nada, no le hagan daño. רק לאנשים האלה אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. Aquí tenemos un problema, ¿verdad? El hecho de ofrecer a las hijas. Y quiero mencionar nada más en el libro de Jueces, el capítulo, en Jueces, no me acuerdo del capítulo, pero ustedes saben el cuento famoso de la mujer que su señor, no era su esposa, la sacó también porque la gente de la ciudad de Gabaa pidieron que entregue a los invitados y entonces él sacó, uno de los invitados, él sacó a su mujer. Esto es horrible y ahí vemos en una forma, sí, Jueces 19, Carla, muchas gracias, ahí vemos algo que no podemos entender de parte de Lot. Y dicen los sabios, ahí falló. Los sabios dicen que el primer deber del hombre es proteger a su familia, que el ofrecimiento de las hijas no es un hecho que lo tenemos que ver en forma positiva, al revés. Ahí Lot falló, no protegió a su familia. Entonces pensamos, lo salvaron, pero ahí había otras cosas, como continúa la historia y continúa, y nosotros no vamos a leer toda la historia, pero tengamos en mente, si ustedes después están hojeando el libro y leen todo, Lot no protegió a su familia, ahí falló. Le dicen la gente que están en la puerta, la gente de Sodoma, le dicen algo que demuestra que ellos, aunque él estaba viviendo con ellos muchos años y aunque era uno de los jueces y la gente importante de la ciudad, ellos lo vieron como un extraño, como un extranjero. Ellos dicen, "Ha'echad ba lagur va'ishpot shafot", ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse de juez? Echad es uno, cualquiera. Viene a vivir aquí
como extranjero, lagur es como extranjero, no es habitar, לשבת, sino lagur. Y él piensa que tiene derechos de juez. O sea, a pesar de que ellos vivió ahí muchos años y era juez, en el momento de la verdad, ellos no lo reconocen. Ellos dicen que él es un extranjero, que no tiene derechos. Este verbo, y esto también es algo que vamos a ver en otra oportunidad, el verbo que tiene que ver con el juicio es un verbo clave o una palabra clave que une a la historia de Lot con los últimos versículos del capítulo 18, cuando Abraham habla con Dios respecto a salvar a los justos, a la ciudad de Sodoma, por tener ahí algunos justos. Le dice a Dios, a Shofet Kol Haaretz, el juez de toda la tierra, lo ya'aseh mishpat, no hará justicia. Estas son lo que siempre mencionamos, palabras clave que unen entre dos historias bíblicas. Y en este momento son los mensajeros, y aquí están definidos como Anashim, y nos preguntamos después de toda esa discusión, Anashim, personas, ángeles, pero tenían cierto poder. A lo mejor ese poder, ellos metieron a Lot en la casa, cerraron la puerta y hicieron en alguna forma, hicieron para cegar a las personas que estaban de Sodoma, que estaban en la puerta. Y ahí terminamos. No vamos a seguir más con Lot, porque hablamos de Lot como ejemplo de hospitalidad y de todo lo que aprendió de Abraham. Y ahora, si lo menciono, es por supuesto, porque Lot ha vivido junto con Abraham durante un tiempo. Vienen de la misma familia, esa familia famosa por su hospitalidad. Todavía seguiremos hablando en otras oportunidades de hospitalidad. La familia de Abraham, los que estaban en Harán, también vemos esa costumbre de hospedar a la gente, de dejar entrar a su casa a la gente, a los invitados, y compartir con ellos. Cerramos la historia de Lot. Y vamos a otro ejemplo de hospitalidad. Acuérdense que estamos aprendiendo de Abraham y vemos en Reyes 2, capítulo 4, Melachim Bet Daled, al profeta Elisha, y leemos otra historia. Y en esa historia, el profeta Elisha y la mujer de la ciudad de Shunem, vamos a comparar, no hablamos tanto de Elisha, hablaremos de esa mujer que aprendió de Abraham. Entonces yo voy a leer el primer versículo y vamos a ver qué aprendió esa mujer de la ciudad de Shunem de Abraham. Y dice, Vayehi hayom, aconteció un día, Vayavor Elisha el Shunem, pasaba Eliseo por Shunem, Vesham Isha Gdola, una mujer importante que ahí vivía, Vatachazek bo, le invitó insistentemente לאכול לחם, a que quedara a comer. Vayhi midei ovro, cuando él pasaba por ahí, ovro shama, לאכול לחם. Yusar shama, לאכול לחם. Venía a la casa de ella a comer. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esa costumbre es algo que
No aparece en los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero sí es algo nato, es algo que la gente sigue haciendo. Invitar a su casa. Entonces, hablamos de una mujer grande, traducción literal de la palabra, significa una mujer importante. Algunos dicen una mujer rica, de posición en la comunidad, en la sociedad. Vatachazek bo, o sea, lo invitó insistentemente. Y cuando dice lejol lachem, comer pan, ahora pan, ya todos sabemos, pan significa comida completa. Pan significa todo lo que uno tiene en la casa. Y cada vez que va para allá, él ya se acostumbró a venir a comer en su casa. Pero eso no era suficiente. ¿Qué más hizo esta mujer? ותאמר אל אישה, הנה ידעתי, כי איש אלוהים קדוש הוא, עובר עלינו תמיד. נעשה נא עליית קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבואו אלינו יסור שמה. ¿Quién quiere leer en español? Saben que en estos días había una tormenta. José, ¿quieres leer en español? Dice, Sí, adelante. Entonces la mujer dijo a su marido, mira, yo sé que que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, para que cuando él venga a visitarnos se quede en él. Muchas gracias, José. Yo empecé a decirles que en estos días había una tormenta muy fuerte en todo Israel y nevaba algo un poco no común en esta zona. Y yo me resfría, entonces aproveché cuando leyó José para tomar té. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Además de invitarlo a comer, hizo algo más. Y ese algo más es mucho. No solamente darle un lugar donde dormir, sino con todas las comodidades, con una mesa y una silla y un candelabro. Eso es por un lado. Todas las comodidades, o sea, una mujer poderosa, una mujer que tenía riquezas, y vemos que esa es una mujer que la iniciativa sale de ella, no del esposo. Interesante. Ella le sugiere al esposo. Ella es la protagonista de la historia, no él. Como muchas otras mujeres en las historias bíblicas, y nosotros no sabemos su nombre, la llamamos por el nombre de la ciudad donde ella vive. Seguimos. Y entonces el profeta siente que tiene que recompensar a esta señora. Ya lo vimos, que esa hospitalidad de Abraham, de Lot, hay una recompensa natural a una persona que acepta la característica de la hospitalidad, para ella tiene una importancia tan grande. Y hay otra cosa, Eliseo comparte esa hospitalidad con su siervo Gehazi,
y también, igual como Abraham, deja que Gehazi sea parte de la entidad que agradece a la señora. Tal como Abraham compartió esa hospitalidad con su esposa y sus siervos, Eliseo comparte la recompensa a la señora con su siervo. O sea, él no queda como el único, el que tenía la idea, sino esa característica de él de tratar así al joven que es su siervo, nos dice algo de la personalidad del profeta. ויאמר אל גחזי נערו, קרא לשונמית הזאת, ויקרא לה ותעמוד לפניו. ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. José, ¿quieres seguir leyendo? Abra micrófono. ¿Sí? ¿Dónde está José? ¿Sí? Sí. ¿Quieres leer en versículo, español? Sí. Ok, Acá, sí. Adelante. el versículo 12 dice, entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta Sunamita. El criado la llamó y cuando ella se presentó ante él, Eliseo dijo a Giezi, dile, ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Yo habito en medio de mi pueblo, respondió ella. Gracias. Ella no espera ninguna recompensa, ella no espera nada. No espera algo como premio, sino para ella era natural y ella dice, בתוך עמי אנוכי יושבת, o sea, habito en medio de mi pueblo y me siento bien, no necesito favores. No necesito que alguien hable por mí o que me haga algún favor. Pero ya que hablamos del siervo de Gehazi, entonces él ahora tiene una iniciativa. Y Eliseo sigue preguntando, ויאמר, ומה לעשות לה? ויאמר גחזי, אבל בן אין לה ואישה זקן. ¿Qué haremos por ella? Dijo él, y Gehazi respondió, ella no tiene hijos y su marido es viejo. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de los 3 mensajeros? De uno que vino a decirle que van a tener un hijo a edad mayor. Y ahí está la palabra Zaken. Abraham es caracterizado ahí por Sara como viejo. Una relación de repente con una palabra clave hacia la historia de Abraham. Invitado, mujer con esposo viejo, y ahora le van a anunciar que va a tener un hijo. A ver, ויאמר קרא לה, ויקרא לה ותעמוד בפתח. ויאמר, למועד הזה, כעת חיה, את חובקת בן. Entonces, llámala, dijo Eliseo. Él la llamó, él es Gehazi, y ella se paró en la puerta. Entonces Eliseo le dijo, el año que viene, por este tiempo, sostendrás un hijo en tus brazos. ותאמר, אל אדוני איש האלוהים, אל תכזב בשפחתך. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. 1, una mujer, un hombre viejo. 2, la posibilidad que el año que viene, en el mismo tiempo, al mismo tiempo, ella va a tener un hijo. Y ella
no lo cree. Y nada más nos recordamos de Sara que no creo, dijo, ¿cómo puede ser que a esa edad yo y Abraham vamos a tener un hijo? Y lo de Sara lo vamos a hablar con detalle otro día, pero vemos que la situación es muy parecida. Y entonces la hospitalidad de la señora esa, de la mujer de Shunel, adquiere más importancia porque se relaciona entre lo que está escrito en el libro de Reyes con el libro de Génesis. María del Carmen, ¿querías comentar, preguntar? Sí, María. ¿María? No, lo siento, no escucho. No se escucha nada. Un versículo más y después comentarios respecto hasta acá y a ver si tendremos tiempo pasaremos a otra historia más, ¿sí? Bien, ¿hay alguien que quiere leer en hebreo? No entiendo. ¿Alguien que sabe y quiere leer en hebreo? Vamos a ver. Oscar, ¿quieres leer en hebreo? Oscar, Buenas noches. buenas noches. Saludos desde México, Chiapas. Mucho gusto. Una pregunta anterior, no sé si fuera. Sí, por supuesto. Aquí en México, en Chiapas, consideramos que si a una persona le llama y no se le ve a los ojos, es falta de respeto. En este caso veo que Eliseo llamó a la tsunamita, pero no le habló a los ojos, sino que si ese fue su intermediario, ¿podría considerar esto como falta de respeto de él? ¿Dónde ves que no le vio a los ojos? En donde dice, llámala, dijo Eliseo. Él, no es en el versículo anterior, es en el versículo 12. donde Llámala. dice, llama a esta tsunamita. Ajá. El criado la llamó y cuando ella se presentó ante él, Eliseo le dijo a Giesi, dile. Entonces ahí estoy entendiendo de que... Ya sí, entiendo. ¿verdad? Sí, entiendo. Correcto, sí. No, primero quiero decir que estuve Ajá. en México varias veces, 2 veces en Culiacán, y conocí la gente y son una gente muy calurosa y muy que invita y trata muy bien a la gente. Pero a los extranjeros, ¿sí? También, que uno se siente bien ahí. Pero quiero decir algo, no es que no le vio a los ojos. No, esa interpretación, según lo que entendemos, no es sino al revés. Él dejaba que este siervo sea parte de lo bueno que le va a pasar a esta señora, que comparte con él lo que él le puede dar, o que él, cierto trato especial que él tenía con esa mujer, que su siervo sea parte de esto. Y entonces al principio él habla con Gehazi, y Gehazi habla con la mujer. Y más adelante, cuando ya hay que decirle que va a tener un hijo, entonces él habla personalmente. Pero él consulta con el siervo, le da al siervo, él trata al siervo como a su prójimo, no como a alguien menos. Na'ar es siervo, Na'ar es alguien joven, así está definido ese muchacho. Y entonces él toma parte en esa situación como mediador, pero también participa en ambas partes,
con la mujer y con su amo, si podemos decir, con el profeta. Gracias por su intervención, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Shalom. Shalom, shalom. ¿Hay alguien que quiere leer en hebreo, Ana María? El último versículo, ¿lo quieres leer? Sí. Bueno, sí. ¿Y tienes preguntas después o comentarios también? Sí, también. Ajá. Vamos a cerrar el cuento con esto y después me dices. Sí, mal. Bueno. Batahar Aisha Batelet Ben Lamoed Hasen Kaed Hayam Usher Ben Elenja Elisha. Muy bien. ¿Puedes leer el español también? Sí. Al año siguiente la mujer concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Uh-huh. ¿Y querías comentar algo? Sí, dos cosas. Bueno, cuando la mujer, la tsunamita, dijo que ella no es entre su pueblo, ¿qué significa esa frase? ¿Puedes volverlo a preguntar? Porque no se te escuchó bien. Sí, cuando la tsunamita dijo que ella no esperaba nada a cambio, pero ella dijo una expresión: yo habito entre mi pueblo. Uh-huh. En medio de mi pueblo, respondió ella. ¿Qué significa esa expresión? La expresión significa que ella se siente bien donde está y no necesita intermediarios con la gente de la ciudad o con las personas importantes de la ciudad. O sea, da de entender, uno, que ella es habitante y parte del pueblo, y segundo, que ella era una mujer importante y tenía contactos. No necesitaba un intermediario con la gente importante ahí. Bueno. Y la otra pregunta es si es posible, ¿qué significa Eliseo? Sí, para esto hay una página blanca. Elí es mi Dios. Una palabra. Entonces la anoto aparte. Elí, mi Dios. Y la raíz, Yesha, la raíz, Yod Shin Ain, significa salvación. Mi Dios es mi salvación. Elisha. Mi Dios es mi salvación. Sí. Esos nombres que tienen la palabra Dios o tienen parte de las letras del nombre de Dios son llamados nombres teofóricos. Por ejemplo, el profeta Eliyahu. Eliyahu tiene la partícula El, Dios, y Yahu, que es parte del nombre de Dios. Y muchísimos otros nombres así, que seguro conocen. Sí, sí. Bien. Bien. Gracias. Vamos a ver, estamos a 20 minutos antes de terminar la sesión de hoy y veo que hay muchas manos, así que los que tienen comentarios o preguntas, y si puedo contestar con mucho gusto, vamos a empezar con Alberto Sánchez. Sí, Alberto. Sí, estaba pensando en cuanto a la hospitalidad y en referencia a lo de Lot y Abraham. Creo que esa fue costumbre familiar, ¿correcto? Y en cuanto al juicio que vino a Sodoma, eso también tiene que ver
es añadido al juicio en la actitud de ellos en cuanto a la sexualidad y también en cuanto al deseo de las relaciones sexuales. Es una pregunta si el juicio de Sodoma está... Sí, la decisión respecto a Sodoma se le comunicó a Abraham y Dios accedió a que si haya por lo menos 5 justos, ahí habrá alguna esperanza que algo cambiara con esa gente. Pero eran famosos. Yo traje 2 citas, pero hay más citas que donde se habla de la característica de la gente de Sodoma, los pecados que ellos cometían en la parte de la moral que era muy baja en esa ciudad. Sí. Así es. Ya, por eso creo que eso fue ¿Querías el mayor peso, ¿no? decir algo más, Alberto? Perdón. Alberto, ¿algo más? Sí. Bueno, Sí, perdón. gracias por... sí, no sé si me escucha. A ver, Sí, te escucho. Ya. Bueno, gracias por esta participación también. Creo que es la tercera oportunidad que estoy por aquí. Y bueno, como este tiempo estamos de vacaciones, voy a estar todos los jueves, me parece. Desde Israel. Muy buenas las lecciones. Felicitaciones. Gracias. Ángel. Sí, buenas noches desde Sevilla, son las 4:15 de la madrugada. A eso se dice en hebreo, kol hakavod, todos los honores que te levantas a esa hora para participar, compartir con nosotros. Es un placer. Me está encantando esto. Mi pregunta es una cuestión técnica pequeña. Es que no consigo identificar la G interrogativa concretamente en esto que tenemos delante de la pantalla. La G interrogativa no está la palabra interrogativa aquí, la partícula me la azotlach. Ajá. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Está bien? Generalmente la palabra me, la partícula me, generalmente es como el artículo definido, es ma, con pataj. Pero a veces cambia a otras vocales. En este caso Segol. En este caso Segol, y a lo mejor por eso no la reconociste. Sí. Muchas gracias. Bien, Toda de razón. nada. Bacasha. Bien. Eduardo, ¿algún comentario? Hola Eduardo, ¿qué tal? Shalom Tomás, bienvenido. Eduardo, ¿tienes algún comentario? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Me escucha, Marca? Sí. Sí, correcto. Sí. Eduardo. Sí, Eduardo, te escuchamos. Disculpe, Marca. Buenas noches. Miren, yo entiendo en estos 2 jueves, la forma como tú nos has explicado, la hospitalidad que existe, digamos, de estos hombres de Dios, e incluso de estas mujeres de Dios, que realmente es asombroso y que, sí, la verdad es que ni siquiera nosotros los latinos podemos decir que nos acercamos a un tipo de entrega tan excelente como esa. Sin embargo, hay algo que me deja una inquietud muy grande, porque a pesar de ser un hombre que también mostró una hospitalidad muy grande con esos hombres de Dios, es casi inverosímil pensar que llega a tal grado que con tal de proteger a estos hombres de Dios, entregue a sus hijas. O sea, personalmente yo como persona, o sea, como ser humano, por más cariño que le tenga a una persona, yo jamás voy a entregar a mis hijos. Entonces, me pregunto, ¿es
esto es creíble, es un verosímil, es un cuento, porque realmente yo creo que entonces me quedo con la pregunta para que usted me la conteste. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Nosotros, todo lo que leemos en la Biblia está ahí por algo. También este incidente que Lot y otros, mencioné la historia en Jueces 19, y ahí sí se muestra cómo la gente reacciona hacia personas que están dispuestas a, que no protegen a lo suyo, a su familia. Se menciona esto de Lot no como en forma favorable, sino al revés. Ahí está el momento donde Lot descubrimos por qué Lot no es Abraham. Y dicen los sabios, él no protegió a su familia. Su primer deber en este momento era proteger a su familia. Y ahí él falló, no protegió a su familia. También Lot tenía como una resistencia, él no quiso, no tanto. Los hombres tenían que apurarlo, porque él todavía quería quedarse en Sodoma. Dicen los sabios que Lot, también por la forma que escogió a esa zona habitarse cuando se separó de Abraham, que Lot era un hombre que le gustaba mucho el bienestar económico, y que en este lugar era un lugar donde él pudo prosperar y se sintió muy poderoso, y no quiso no quiso dejar todo esto. Y parte, a lo mejor, de esto fue ofrecer a las hijas para quedar bien con la gente de la ciudad, no solamente para proteger a sus invitados. O sea, no sabemos lo que pensaron los personajes bíblicos, no sabemos lo que pensaron, vemos su actuación nada más. Y la actuación de Lot no es correcta, y hay una crítica. O sea, aprendemos también qué es lo que no hay que hacer. Esa es la respuesta, porque por supuesto, ¿cómo lo podemos entender una cosa así hoy día? Por supuesto que cada uno protege a su familia, a sus hijos, en todo lo que se puede. Gracias por tu comentario y tu participación, Eduardo. Okay. Vamos, dos cosas. Uno, vamos a seguir en poco tiempo que nos queda con una historia más. Ya la voy a poner. Es una historia más. Y aquí hablamos del profeta Eliyahu. Y la vamos a leer. Antes quiero decirles que el próximo webinario, la próxima semana, vamos a hablar de la palabra Shalom. Y vamos a hablar de algunas bendiciones. La palabra Berajá, bendición, y la palabra Shalom, cómo unimos las dos palabras, qué significan. Leeremos algunas bendiciones y a lo mejor inclusive, porque he tenido peticiones y preguntas en el foro de gente que quiere rezar o pedir algo en hebreo. Y no siempre las palabras que me escriben en español no siempre suena bien al traducirlo al hebreo. Entonces, voy a traer también ejemplos de bendiciones que no están en el texto bíblico, sino en los textos de rezo judíos, el Sidur, y vamos a concentrarnos en esa parte que es muy agradable, de bendiciones y de saludos, de Shalom. Vamos a leer la historia del profeta Eliyahu y comentar algo.
el profeta Eliyahu, y quiero pedirle solamente ayuda a alguien en la lectura en español. ¿Quién me puede ayudar en español? Marca, Shalom, ¿yo lo puedo hacer? ¿Sí? ¿Sí, Sí. Giovanni? Sí. Ok, entonces, Un momento, yo leo en hebreo, tú lees en español, y son ok, 5 láminas. Vayomer Eliyahu, y vamos a hacer así, cuando yo termino, tú lees. ok. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב. חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפתה אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. Adelante, Giovanni. Ok, entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Luego llegó a Elías una palabra del Señor, que decía, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Gracias. Un Ok. solo comentario. No vamos a hablar de la parte histórica de qué pasó con Eliyahu, con el rey Ahab. Él fue a una ciudad en Sidón, o sea, no en Canaán, no en Judá, ni en el reino de Israel, ni en el reino de Judá, sino fuera. Y hay algo que tenemos que tener en mente. Dios le dice que en este lugar, Tziviti sham isha almana lechalkelja, de antemano, Dios ha ordenado a una mujer viuda ahí que le dé sustento. Vamos a leer todo lo que vamos a leer ahora, tiene una parte que está relacionada con la hospitalidad y por otra parte es una prueba. La pregunta es ¿prueba a quién? Pero es una prueba y vamos a ver si esa mujer pasa la prueba. Seguimos leyendo. ויקום, וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר. Ven otra vez la palabra, la entrada de la ciudad. והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה. ותלך לקחת, ויקרא אליה ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך. Giovanni. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Las palabras señaladas son palabras clave que hemos visto en las otras lecturas de hospitalidad. Agua, maim, y pat lechem, pan, un bocado de pan. Seguimos leyendo después comentarios. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מאוג, כי אם מלוא כף קמח, מלוא כף קמח בכד ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת 2 עצים, ובאתי ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנוהו ומתנו.
¿Sí? ¿Sigo? Sí. Ok, ella respondió, vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora, recogía 2 leños para echar y prepararlos para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כדבריך, חסי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי ולך ולבנך, תעשי באחרונה. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא יכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. Giovanni, abra el micrófono, por favor. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela. Después la harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces vemos otra palabra mencionada, uga, que también estaba mencionada en el vocabulario, y hablamos de la mujer. Él cuando llegó vio en la puerta de la ciudad, o sea, la puerta de la ciudad es un lugar clave en muchas historias. Ahí vienen los que entran a la ciudad y ese es el lugar donde se le ofrece a los que llegan agua muchas veces del pozo. Esta vez él ve una mujer viuda. ¿Cómo sabe que es viuda? Posiblemente por la forma que estaba vestida. Preguntamos. Y al decir viuda, sabemos que era pobre porque hace mucho tiempo ya se mencionó y las mujeres viudas, si quedaban viudas, si no estaban bajo protección de la familia, del esposo, eran pobres. Entonces ella estaba buscando leña y él le pide que deje lo que está haciendo para darle agua. Y apenas ella se va para darle agua, o sea, la hospitalidad, aquí está. Ella deja lo que está haciendo y va para buscar agua para la persona que llega del viaje a la ciudad. En este momento, él también le pide pan. Simbólicamente pan y pat lechem, o sea, es lo primero que se le da a alguien. Y en este momento ella le cuenta su situación y dice que tiene un hijo y que tiene muy poco harina y muy poco aceite y va a buscar nada más dos leños y después de esa comida ya ellos se van a morir. Y con todo esto sigue la prueba y él le dice, primero hazme a mí, o sea, con ese aceite y harina, con esa poca cosa que tienes, hazme a mí un pan redondo, uga, un pan redondo, primero para mí, después para ti y último para el hijo. Lo más natural era que la madre quería dar primero a su hijo de comer, ¿verdad? Y él le pone esa condición y ahí está también la promesa, pero ya es otro asunto, la promesa que no va a tener hambre más, ni ella ni su hijo. Que el Dios de Israel la va a recompensar. Pero antes de ahí, para ver si ella lo hizo o no hizo, por supuesto, hizo lo que él le pidió y fue recompensada. Nosotros de aquí tomamos, como hicimos con las otras historias,
las otras lecturas tomamos la parte de la hospitalidad. Esa parte de la hospitalidad, ese trato con el prójimo, algo que siempre vuelve y surge en nuestras reuniones. Entonces les voy a recordar, decir alguna palabra buena a la persona que conocemos o que vemos en la calle o en el ascensor, al vecino. Hay algo en eso. Y esa palabra buena, que es Shabbat Shalom, la podemos decir ahora con todos los micrófonos, porque resulta que han hecho una mejora en el programa y resulta que hoy todos pueden abrir micrófonos y decir Shabbat Shalom.